Muy bien, vamos a hablar ahora de educación. 1 de febrero comienzan las clases, 3 modalidades, presencial, semipresencial y a distancia. ¿Qué pasa con el tema de los colegios privados? ¿Qué pasa con las pensiones? Nos vamos ya con Bartolomé Puma para hablar precisamente de esto que todavía está en agenda y que muchas veces no termina de esclarecerse, ¿no es cierto? Sobre todo para el padre de familia que está en esa nebulosa. ¿Pago, no pago? ¿Qué hago? ¿Lo inscribo, no lo inscribo? Y muchos incluso no están encontrando cupos. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Es un gusto. Estamos dispuestos para poder brindar cualquier información a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, a los docentes, bueno, a toda la comunidad educativa. Perfecto. Bueno, a ver, ya hay avances, ¿no es cierto?, en esto que tiene que ver con el calendario escolar. Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación han ido dando algunas luces para todos, absolutamente para todos, porque estamos inmiscuidos en este tema. Todos somos padres, todos tenemos hijos en los colegios y estamos preocupados además por la educación, por la buena educación en Bolivia y mucho más después de lo que ha ocurrido con el coronavirus. Seguimos en este escenario de coronavirus, con este rebrote, pero hay avances, decíamos, modalidades que ya se han dado a conocer, hay fechas que ya se han dado a conocer. El 1 de febrero arrancaríamos las clases. De acá en más, me parece, profesor, y usted me dice, la preocupación pasa ya por el padre de familia en cuanto al aspecto económico. Pagar, no pagar, cuánto pagar. Desde el gobierno han sugerido, por un lado, no subir las pensiones, pero además también han sugerido disminuir las mensualidades. ¿Cómo es la cosa, por favor, viceministro? Bueno, hemos sostenido reuniones con Andecov el día lunes, el día de ayer. Sin embargo, no se llegó todavía a conclusiones, pero el día de mañana tenemos para poder llegar a un acuerdo que no afecte a los padres de familia, principalmente esto que vaya en beneficio de nuestra niñez. En ese sentido, sabemos muy bien también de que haciendo y viendo las estadísticas de la economía nacional, por ejemplo, la gestión 2020, iniciamos en tiempos de normalidad. Los contratos se hicieron, por ejemplo, la gestión 2020 con toda regularidad, no había interferencias. Sin embargo, esta gestión 2021 tenemos el rebrote de la COVID y por lo tanto creemos de que, dependiendo además de la modalidad que atiendan las unidades educativas privadas, van a tener que, no pueden tomar el mismo parámetro de la gestión pasada, porque, como decía, en enero y febrero no teníamos pandemia en Bolivia, claro, y por eso los contratos se han hecho de manera regular. Sin embargo, esta gestión 2021 tenemos la pandemia y el rebrote que está generándose en algunos departamentos. Ante esa situación, tenemos que ponernos con nuestros padres de familia en ese sentido colectivo, porque los padres de familia hoy necesitan de esa educación, pero también tenemos que poder consensuar esos acuerdos. Viceministro, permítame compartir con usted un material audiovisual que tiene que ver con la migración de colegios particulares a fiscales. Esto, por supuesto, llevado por una realidad económica que es, pero totalmente agresiva, ¿no? Los padres de familia buscando cupos en colegios fiscales, porque en el particular ya ni hablar, la economía no aguanta. Vamos a verlo, por favor. Muchas denuncias de padres desesperados llegaron hasta la redacción de la Red 1 de Bolivia. Por ese motivo, llegamos hasta este colegio ubicado en el Primer Anillo y Avenida Cañoto, donde existe un anuncio en el ingreso que dice: no hay espacio para primero de secundaria, por favor, no insista. Dicho anuncio se replica en muchas unidades educativas, en colegios fiscales y en colegios de convenio. Dice que no hay cupo, ya presenté yo aquí documentación y hasta ahorita no nos han dado solución. Los niños quedan prácticamente al aire y no nos dan solución alguna. Y como mamá también me siento indignada. Sí, es una desesperación, ¿no? Porque uno tiene que estar a correteo saliendo del trabajo y ir para que lo atiendan, y eso que no lo atienden, ¿no? A uno le hacen esperar horas y horas ahí, ¿no? Y nunca aparecen. Si no puede inscribir a su hijo a ningún colegio, ¿qué va a hacer el pequeño? Ahora tendré que, eso es lo que yo no sé, pues eso yo mismo me pregunto, si ahora si no lo inscribo, ¿a dónde voy a inscribir?
se va a quedar hasta el año, hasta buscar otro colegio, ¿será? La pandemia generó una crisis económica en muchos padres de familia. Algunos afirman que inscribir a sus hijos en colegios particulares no es una opción, puesto que no tienen los recursos económicos para pagar su colegiatura. No va a dar porque esta situación está mal. Y aparte que la enseñanza virtual no es la misma que la presencial para nada. Ahorita ya no tenemos recursos económicos, no hay poder adquisitivo ni para la comida ni para nada. Medicamentos, estudios no hay. Para nosotros ahorita no, porque si yo tuviera, digamos, obviamente que desde el principio yo metía a particular a mi niño. La pandemia trajo consigo una crisis educativa. No hay espacio para nuevos estudiantes debido a la migración de escolares de colegios particulares a colegios fiscales. Por ese motivo, llegamos hasta la Dirección Departamental de Educación para buscar respuestas. Sin embargo, ninguna autoridad se pronunció ante dicha crisis. No hay cupos y no hay plata, viceministro. No creemos eso porque seguramente también hay colegios de alta demanda, tanto fiscales como de convenio. Sin embargo, tengo información de los directores distritales casualmente de Santa Cruz que hay cupos en algunos colegios donde puedan reubicarse esos estudiantes que están migrando de colegios privados. Lo que tendrían que hacer es acercarse a las direcciones distritales y de las direcciones distritales van a poder hacer la zonificación de esos estudiantes donde corresponda. Bien, usted nos indica que hay cupos entonces en las unidades fiscales, porque donde no hay espacio, según lo que indican los padres de familia, es en estos colegios fiscales, por un lado, y por otro lado, es que se vuelca la mirada, ¿no es cierto?, a la educación fiscal, porque en la parte particular ya la economía no está apta para poderla sostener. Eso es lo que indican un poco algunos padres de familia en el sondeo que nosotros pudimos realizar. Viceministro, ¿cómo se va a desarrollar esto que ya es hilar fino, ¿no es cierto? La economía de los padres de familia, la economía de los colegios, en este caso colegios privados, que también tienen sus razones, tienen sus argumentos, y ellos dicen hay que sostener todo lo que tiene que ver con el mundo de la colegiatura privada. En ese tire y afloje, ¿qué sugiere el gobierno nacional? Ya decíamos, no subir las pensiones. Bueno, sería inimaginable todavía pensar en subir las pensiones. Claro, la idea es tratar de bajarlas, dicen muchos. Y piensa el gobierno, y más allá de lo que piense el gobierno, ¿qué se debe hacer hoy por hoy para encontrar una armonía ahí entre los intereses de los padres de familia y los intereses, en este caso, de los colegios particulares, viceministro? Lo que tenemos que entender esta crisis de la pandemia, tenemos que aprender a consensuar, a sentar, a dialogar. Los padres de familia evidentemente están preocupados y ese sentir colectivo tenemos que nosotros resolverlo a través de reuniones y acuerdos con lo que concierne la institución ANDECOF. Creemos de que en el transcurso de esta semana, el día de mañana, llegaremos a ese acuerdo para que no afecte la economía de esas familias que sus hijos tienen inscritos en colegios privados. Viceministro, la pregunta puntual, ¿los colegios privados, desde la mirada del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, deben bajar las mensualidades? Definitivamente, Frederick, porque como hacía la comparación, la gestión 2020 en situaciones normales, las inscripciones y los contratos eran diferentes. Hoy, 2021, situación atípica, estamos iniciando con un rebrote de la pandemia y por lo tanto deben de hacer un decremento en las mensualidades de los estudiantes y de los padres de familia. Y en el marco de encontrar esa armonía que usted nos indicaba, ¿ya hay acercamientos con la Asociación de Colegios Privados desde el Ministerio de Educación, viceministro? Sí, hay diálogo, hay permanente contacto, estamos con el optimismo de que el día de mañana vamos a llegar a una conclusión final y en beneficio de nuestros estudiantes. ¿Cuál será la postura del Ministerio de Educación? ¿Hay alguna posición clara, ya hablando en porcentajes, viceministro? Aún todavía no tenemos definido y tampoco queremos entorpecer el diálogo en beneficio de ambos lados, tanto de los padres de familia como también de los dueños, propietarios o administradores de los colegios privados. No hay porcentajes, no hay números claros, pero sí hay una línea, ¿no es cierto? El gobierno, el Ministerio de Educación, llegará con
el pedido a los colegios privados de que disminuyan las mensualidades, de que bajen las mensualidades. Exactamente, de acuerdo a un análisis financiero del Ministerio de Economía y Finanzas, como también del Ministerio de Educación, creemos que vamos a llegar a ese acuerdo, que haya un decremento en las mensualidades. ¿Qué se le sugiere a aquel padre de familia que está premiado, viceministro, y que ya está contra el tiempo, ¿no es cierto? Porque claro, las clases según el calendario escolar que ha dado a conocer el Ministerio de Educación arrancan este lunes, 1 de febrero. Arrancarían este lunes, 1 de febrero, y en ese sentido, claro, la exigencia desde el colegio privado es que se paguen las mensualidades, por lo menos la primera, para poder asegurar el espacio del alumno, pero además para poder entrar y recibir un servicio pagando por el mismo. Pagar, no pagar, esperar a esta reunión. ¿Qué sugiere el Viceministerio de Educación? La resolución 001/2021 es clara. Es automática la inscripción de estudiantes en unidades educativas fiscales, de convenio y privadas. Y por lo tanto, los estudiantes deben estar inscritos automáticamente. Lo que tienen que hacer es el 1 de febrero ratificar su asistencia a esa unidad educativa, mientras antes de eso va a salir el acuerdo con Andecov. Es decir, no pagar y esperar lo que vaya a surgir de esta reunión entre el gobierno, Ministerio de Educación y los colegios privados. Exactamente, pero además quiero recalcar de que el día lunes, el inicio de las labores educativas, deben ratificar los estudiantes o los padres de familia que el estudiante va a asistir a la unidad educativa. Muy bien, queremos agradecerle por estos minutos, don Bartolomé Puma, viceministro de Educación. Muchas gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Freddy.